Hitler y su esposa se retiraron a su estudio y se sentaron en el sofá. Frente a ellos estaba un retrato de la madre de Hitler. En un perchero metálico colgaba una correa para perros. El perro de Hitler había sido sacrificado para probar el veneno. Después Eva tomó una cápsula de cianuro y la puso en su boca. Murió instantáneamente. Luego Hitler recogió su arma, la puso sobre su sien derecha y disparó. A las playas de la Patagonia Argentina arribaron submarinos alemanes en 1945. De esos sumergibles desembarcaron jerarcas nazis con cargamentos de oro, joyas y obras de arte. La información que surge de esa zona patagónica lleva a una pregunta inquietante. ¿Se suicidó realmente Hitler en 1945? ¿O ese fue el último gran truco del Tercer Reich? Es posible que el mismísimo Adolf Hitler haya huido en submarino para encontrar un refugio seguro en la República Argentina. ¿Puede pensarse que una flota de sumergibles haya traído hasta la Argentina divisas y oro en una operación de evacuación perfectamente planificada por el gobierno nazi? Hernán Ancín, un carpintero de 64 años, asegura que conoció a Hitler en Argentina, y este es su apasionante relato. Hitler. Debe de haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía. ¿A dónde? Al edificio a hablar con Pavelic. Venía caminando con los 3 guardaespaldas y la señora. Prácticamente lo traían caminando, ¿no? Porque apenas caminaba él. Tenía la misma pinta. La misma, de blanco, pelo corto, tipo militar, cortado, sin bigote, con el pelo tirado hacia atrás, digamos, la americana cortado, ¿no? Ese estilo. ¿Y usted cómo se piensa o se dio cuenta que era? Yo por el aspecto de él. Por el aspecto de él y venir con tres guardaespaldas, enseguida sospeché que era algo grande, que no era un cualquiera. Puede pensarse que Hitler haya escapado y que haya muerto, anciano y enfermo, en la Argentina. Hitler escapó con presunto destino a la Argentina, le dijo Stalin a los Estados Unidos cuando las tropas rusas pudieron ingresar al búnker del Führer. Con la caída del Tercer Reich, miles de nazis buscaron refugio en distintos países del mundo, siguiendo la denominada ruta de las ratas. Entre otros criminales de guerra, arribaron a la Argentina Martin Bormann, Walter Kuschmann, Ante Pavelic, Eduard Roschmann, Josef Schwamberger, Heinrich Müller, Adolf Eichmann y Josef Mengele. Si bien varios nazis utilizaron para escapar la ruta de las ratas, la máxima jerarquía, los más conocidos, huyeron en submarinos, los temidos y eficaces lobos grises. La armada del Tercer Reich estaba preparada para concretar la denominada Operación Tierra del Fuego, un plan de evacuación de jerarcas y divisas pensado ante la posibilidad de que el eje perdiera la guerra, tal como finalmente sucedió. Aprovechando el vasto litoral patagónico, los nazis desembarcaron en las playas argentinas, aunque estos sucesos nunca fueron demostrados ni admitidos por las autoridades. La carencia absoluta de control en las costas y las posibilidades de esconderse en la gigantesca región patagónica fueron los principales motivos de la jerarquía nazi a la hora de elegir un refugio en algún lugar del mundo. La flota submarina alemana está orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en algún lugar del mundo,
dijo enigmáticamente el almirante Dönitz en 1943. Hitler, cuando venía de visita a Pavelić, venía y levantaba la mano así, apenas, y después la ponía en esta posición. Hitler. Entonces Hitler venía Pavelić, se acercaba y le ponía la mano así. Ese era el saludo y una sonrisa. Después Pavelić bajaba la mano y le tocaba acá, lo palmeaba, digamos, acá, ¿no? Ese era el saludo. Y se sonreían y hablaban. Venía la mujer de Pavelić, que era una cordobesa, María Rosa Gel de nombre, le ponía la mano así y le decía, felices los ojos que le ven, y le hacía una reverencia. Y lo mismo hacía con la mujer de Hitler. La misma forma se saludaban. Y después quedaban hablando. No intervenía la de Pavelić, no intervenía para nada. Algunos testimonios son claros y concluyentes. No es una leyenda. Los submarinos alemanes llegaron al mar argentino y después de haber culminado la guerra, los nazis desembarcaron en las playas patagónicas. Antes de sentarme a tiquer, me sentaba ahí, tenía el palo arriba así, miraba por la ventana siempre. Para descansar la vista hay que mirar lejos, dice. Y miré y estaba el submarino por allá lejos. ¿Eso en qué año era? Más o menos. Más o menos del año 46, 47, por ahí. ¿Y lo vio en la bahía? En la bahía estaba. ¿Estaba navegando? Navegando. Y se sintió un ruido de avión del telado que venía corteando al mar y se sumergió, se fue bajo agua el submarino. ¿Usted lo vio sumergirse? Sí, sí, lo vi. ¿Sabe qué pasa? Que lo andaban persiguiendo la Marina de Bahía Blanca y venía el avión a buscarlo, porque yo sentí en la radio, dice, que cuando sintió el ruido se fue bajo de agua. ¿Y en qué dirección iba? ¿Hacia el sur? ¿Para allá? No me fijé. Lo miré así nomás, lo vi. Pero se vio clarito. ¿Y al ratito vio el avión? Al ratito sí, se vino el avión, pero el submarino se veía más. ¿Y la radio qué decía? Que se buscaba un submarino en el Golfo San Matías, alemán. Estaba la radio, lo perseguían, sí. ¿Eso se acuerda usted? Sí, me acuerdo bien, cómo no. ¿Y después se habló de este submarino? Nada. ¿Qué decía la gente? Nada. Así que usted fue una de las poquitas, a lo mejor la única que vio a este submarino navegar. Yo lo vi bien, sí. En el mes de julio de 1945, la Armada Argentina detectó a ese submarino nazi y las autoridades dispusieron un vasto operativo para capturarlo, según lo revela un informe reservado del Ministerio de Guerra. Había un alemán acá, parado acá, y era profesor de matemática en el país de él. ¿Dónde paraba? Acá. ¿En esta casa? Sí. Y era profesor de matemática, era alemán. Y lo llevaron detenido para averiguarle la vida, acá en Viedma, pero no le encontraron nada. ¿Qué apellido era? Clausen. Hermann Clausen se llamaba. ¿Esto fue más o menos en la misma época del submarino? En la misma época del submarino. ¿Y qué hacía él acá? Nada, él era empleado en la aduana entre Chile y Argentina del año 30. Y usted sabe que el papá de él, del alemán ese, era médico del ejército en Alemania. ¿Y qué suponía la policía? ¿Por qué lo llevan? ¿Qué pensaba la policía? Que era espionaje. ¿Pero por qué? Y porque se le antoja decir una cosa. Y se vinieron acá a llevarlo preso y a averiguarle la vida. Pero no, le llevaron, le revisaron toda una valija que tenía con ropa, tenía la carta del papá de él en alemán y se llevaron todas las cosas, pero no le encontraron nada. No tenía nada. Esto después del submarino, después de que apareció este submarino, a los pocos días. A los pocos días.
¿Este hombre hablaba de la Sí, guerra de Europa? era partidario de Alemania. Era partidario. Escuchaba la radio, teníamos radio. Siempre tuvimos radio, desde que vine yo acá. Y cuando perdió la guerra Alemania se debe No haber... estaba más acá cuando perdió, se había ido. Y después cuando, en tiempo de Perón, que entró Perón en el poder, le dieron trabajo en, ¿cómo se llama un lugar del sur que hay carbón? El Río Turbio. Río Turbio. Río Turbio, ahí entró a trabajar. Sí. La historia de las actividades nazis en la Argentina tiene ribetes inéditos que han permanecido desconocidos por más de medio siglo. Para develar uno de esos misterios, nuestro equipo periodístico viajó hasta la localidad neuquina de Chosmalal. Allí, en las estribaciones de los Andes patagónicos, los nazis pusieron en funcionamiento una mina de carbón en la década del 40, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. El carbón, que era de muy mala calidad, era enviado a España, pero en realidad desde allí se llevaba hasta Alemania. ¿Por qué los alemanes venían a buscar carbón de mala calidad desde Europa hasta la Patagonia Argentina? En realidad, los alemanes mantenían un secreto que nunca se dio a conocer. Junto al carbón, y asociado a él, extraían vanadio. El vanadio es un metal fácilmente detectable, porque su óxido de color tornasolado se puede observar en el carbón mineral. El vanadio fue un metal muy codiciado durante la guerra porque, en aleación con el acero, era utilizado para la fabricación de armamento. El vanadio es un metal crítico que es muy escaso, digamos, en todo el mundo casi. Y los alemanes, como estaban en guerra, ellos necesitaban ese material más que el carbón, porque con eso es para hacer aleaciones de acero, para las armas de guerra y todo eso. Por eso tenían tanto interés los alemanes. El año 1941 fue como el mes de septiembre. Yo trabajaba en Zapala y bueno, ahí ingresé con los alemanes. Ellos recién llegados de Buenos Aires anotaban gente ahí para venir a la Inca. Acá se llamaba la Inca primero, que es Thyssen-La-Metall, la empresa. Vino por datos a este yacimiento que se llamaba Thyssen-La-Metall en aquellos años. Después le cambiaron nombre 2 o 3 veces. Era la Inca, era Cosomi, fue la Tungar, todo esto lo cambiaban los alemanes. Los alemanes buscaban carbón porque estaban en guerra y para mandarlo a Alemania. Entonces, ese yacimiento se lo mostró un paisano, se llamaba Ruperto Escalona, un indio muy viejito ya, que yo tuve la suerte de conocerlo porque cuando llegamos a la zona, mandaron un vaqueano a buscar a ese hombre para que le indique el lugar del yacimiento. El yacimiento es fabuloso, grandísimo. Fuimos allá a caballo, que los señores becarías, una estancia que había ahí, prestaron caballo, mandaron vaqueanos, llegamos allá, bueno, vieron todo y los alemanes inmediatamente confirmaron que iban a venir a trabajar en gran escala, que iban a tomar 20, 30, 50 hombres enseguida. Bueno, en la zona tomaron algunos hombres por datos del mismo señor Beccaría, porque ellos llegaban a la estancia y habían algunos trabajadores en la zona que los recomendaban ellos. Bueno, así se fue formando. Ellos volvieron a Zapala, yo volví con ellos. De allá trajeron 2 camiones por ferrocarril y una camioneta, cargado con carpas, herramientas y todos los elementos indispensables como para empezar. Y los vinimos de vuelta a la estancia. De la estancia hubo que hacer una entrada a pico y pala al lugar de la mina. No había camino.
Entonces ahí con toda esa gente que habían tenido ellos ya reunidos, que eran como 20 hombres, hicimos una picada para que entren los camiones. Entraron allá con todos los elementos que traían y rápido armamos como 8 o 10 carpas para ubicar a esta gente que eran provisoriamente peones, que los tenían ellos ahí hasta tanto se organizaba esto. Me volvieron a llevar a Zapala a mí, los alemanes, para traducir, y esto anduvo rápido. En términos de un año habían formado ya un medio campamento, ya estaban sacando carbón, y ya estaban organizados, y ya tenían varios campamentos de ¿cómo se llama?, casas prefabricadas de madera, porque trajeron gente hasta de Buenos Aires, que sabían trabajar, armar los campamentos, estos campamentos móviles, como se llama. Así que se fueron armando, hasta que trajeron una usina, montaron la usina, hicieron varias casitas de ladrillo, trajeron gente competente para trabajar en construcciones y formaron un campamento hermoso. Entonces esto le cambió la cara al norte. Estos cambios de la minería le cambió la cara al norte, porque al llegar estas riquezas, donde podían trabajar 300, 400, 500 hombres, esto cambia inmediatamente el estándar de vida de todos estos pobrecitos que están en la zona. Había gente de lejos, venían de Chile, venían de muchos lados, pero preferentemente siempre eran los de acá, los de la zona. Por orden de los mismos jefes, querían más ayudar a la gente de acá y no los que vengan de lejos. ¿Usted cómo sabe que el carbón iba para Alemania? Porque yo hablaba con ellos, yo era traductor, si ellos me decían tenés que decirle a eso, es tal cosa, y yo le hablaba. Y ellos me confiaron todo. Ellos me confiaban todo a mí, porque yo sabía hablar un poco y el contador, un licenciado que venía, no sabía hablar y él me confiaba todo, que yo dijera tal cosa, que era esto, y que ellos habían hecho los estudios, los análisis, y resultó una mina riquísima en vanadio. Entonces, a ellos no le importaba que el carbón no fuera tan excelente. Lo que le importaba, que tenía un 20 y un 30% de vanadio, que era una cosa millonaria. Y eso está, señor, que usted mañana mismo lo puede comprobar, lo va y lo ve. Está a la vista. Pero en aquella época, toda la teoría que teníamos acá en la zona, digamos, no yo, sino gente que andaba acá, nadie se ocupaba porque había un mineral. Vean carbón, hay una mina de carbón y se acabó. Era época de guerra. Era época de guerra, sí. Cuando se declaró la guerra en Alemania primero fue con los ingleses y después, en fin, después se hizo mundial. ¿Y esto de que saliera carbón hacia Alemania en época de guerra se hacía abiertamente o Abiertamente. Acá mandaban 2 o 3 barcos y eso era continuamente. Continuamente mandaban 15, 20 camiones por día. Por temor a que corriera algún riesgo mi vida, porque resulta que ellos me lo confiaron y me dieron trabajo, me atendían bien y me dijeron que ese secreto era a muerte, que yo no tenía que delatarlo jamás. Y yo también tenía recelo, si yo hablaba, que ellos me podían hacer matar, porque yo no tenía, digamos, ningún amparo que me favoreciera a mí. Resulta que yo lo único que tenía era mi documentito y nadie sabía que yo estaba con ellos, así que de alguna manera ellos me iban a desaparecer. Y preferí callarme la boca. Un secreto a muerte. Ahora no tengo temor, porque esa causa ya prescribió. Hace 60 años. Ya ahora no me interesa. Pero que fue así, fue así. Ellos llevaban el carbón, no por el carbón, sino por el valor del vanadio, porque ellos estaban en plena guerra. Según pobladores de la Patagonia,
Uno de los sitios donde desembarcaron los nazis fue en la Caleta de los Loros, una ensenada ubicada en el Golfo de San Matías, en el sur de la República Argentina. Un sitio paradisíaco, ubicado a mitad de camino entre las localidades rionegrinas de Viedma y San Antonio Oeste. El arribo de sumergibles del Tercer Reich a la Patagonia sucedió luego que la totalidad de la flota de Lobos Grises recibió la orden de rendirse. Ello ocurrió después que el Eje firmara la capitulación final el 8 de mayo de 1945. La guerra había llegado a su fin. Terminada la contienda, Estados Unidos aseguró oficialmente que si bien se desconoce la suerte de 4 o 6 submarinos en el Atlántico, se cree que han sido hundidos. Se tiene la seguridad de que, si hubiere alguno, no operan ya en el Atlántico, y no es de creer que tenga el suficiente radio de acción para llegar al Japón. Pero los sucesos posteriores demostrarían que los Lobos Grises no estaban acabados. Presencié la entrada del primer submarino alemán a la Argentina. ¿A cuál se refiere? ¿Cuál de ellos? Al U-530. ¿Qué fue lo que vio en ese momento? Vi algo que me parecía un submarino japonés y llegando a la base me di cuenta que era un submarino alemán y vi a atracar dentro de la base al submarino y a su gente. ¿Qué día era? ¿Se acuerda qué día era y qué hora? Era el 10 de julio de 1945, a las 8 menos 20 de la mañana. Solamente vi eso nomás y el personal que bajaba del buque, que lo fueron a buscar y bajaban del buque. Después de haber saludado el pabellón de ellos, bajaban del buque. Nadie tuvo ningún contacto con ellos, más que el personal especializado. ¿Y por qué dice usted que no venían muertos de hambre? Porque lo vi muy rozagantes y muy jóvenes y no creí que estaban muertos de hambre. Aparte, traían mucha comida en el submarino. Un mes más tarde apareció el U-977, pero ese se entregó afuera a 2 buques o 3 de la Armada nuestra, de la base. Según tengo entendido, Norteamérica como prisioneros de guerra los llevó, pero después creo que volvieron muchos al país y creo que han formado familia acá en Argentina. Se imagina, es una cosa que uno no podía creer que podía ocurrir. ¿Quién iba a creer que un submarino alemán, después de 2 meses de terminar la guerra, viniera a entregarse acá? No solamente don Genaro se asombró. El motivo fue que cuando los aliados pensaban que ya no había submarinos enemigos operando, el 10 de julio y el 17 de agosto de 1945, para sorpresa del mundo, 2 submarinos nazis llegaban al puerto de Mar del Plata. 1945 yo era cabo primero radiotelegrafista, estaba en el guardacosta Belgrano prestando servicios como radiotelegrafista. Y lo que nos llamaba más la atención es la forma que entró a Mar del Plata, la capacidad del comandante para entrar dentro de la zona reservada de Mar del Plata, porque él había operado en Europa constantemente. En la zona sur de Sudamérica no habían operado. La manera que había establecido que habrían establecido los aliados para que se rindieran los submarinos era que navegaran en superficie y que desplegaran una bandera negra. Eso era la indicación de que el buque estaba en estado de rendición. Estos 2 comandantes, en forma completamente independiente, consideraron que rendirse ya significaba para ellos una especie de blasfemia, ¿no es cierto? Y que rendirse colocando el pabellón alemán, el pabellón negro, el pabellón negro era índice de piratería o de pirata.
Y entonces para ellos significaba una blasfemia rendirse normal con el buque, ¿no? Si rendirse con el pabellón era claudicar en todos los conceptos que había tenido en su vida de marinos. Entonces resolvieron manejarse en forma independiente. Optaron por la Argentina porque había sido el país que había sido más permeable a las inquietudes alemanas durante toda la guerra. Y no le había declarado la guerra a Alemania hasta el final de la guerra. Entonces consideraron que era el país más apropiado para venir a entregarse. ¿En la base naval se manejaba información sobre la posible presencia de submarinos alemanes? Sí. No solo se manejaba esa creencia, sino que cuando se produce el primer contacto del grupo de presa argentino con el grupo alemán, embarcó con ellos el capitán Vittorio, que era el segundo comandante del grupo. Y fundamentalmente se dedicó, mientras empezó a actuar la dotación de presa, a verificar si dentro del buque había personas, porque se comentaba que estos submarinos trasladaban jerarcas nazis. Me interrogó una comisión anglo-norteamericana, primero en Argentina, después en Estados Unidos y finalmente en Inglaterra. No dejaron de preguntarme a dónde estaba o dónde había desembarcado Hitler, aseguró Heinz Schaffer, capitán del U-977, uno de los submarinos arribados a Mar del Plata. Y ellos tenían ahí una especie de armario, unos estantes, digamos, y una mesa antigua, de estas de patas torneadas, y 3, 4 sillas de estas, pero muy destartaladas, que inclusive se las había arreglado yo. Ahí es donde se sentaba Hitler y ponía las manos así sobre la mesa. Y se quedaba Pavelis allá enfrente y hablaban. Este asunto de la habitación esa, unos días antes a mí me había pedido Pavelis que le colocara la puerta de esa habitación, y yo había quedado con él en entregarle un informe ese día sobre el material que yo necesitaba para trabajar. Entonces yo no me di cuenta que estaba Hitler. Me asomo a la habitación esa y yo vi solamente 2 de los guardaespaldas de Hitler ahí parados. Pavelis entonces me hizo así, como que vaya, como que entre. Y ahí me encontré con Hitler. Los custodias de Hitler, de inmediato cuando yo amagué entrar, se abrieron, me dejaron pasar, sin preguntarme, sin nada. Ellos no habían visto la maniobra de Pavelis. Para nada. Bueno, ahí estuve yo conversando, me invitaron a sentarme en la mesa, me convidó la señora de Pavelis con un café. Hitler estaba tomando café con alguna bebida más con Pavelis. Y yo ahí le conté. Entonces, Pavelis le dice a Hitler, es el carpintero, dice, que me hace la carpintería en el edificio. Entonces Hitler me miró y me hizo una reverencia así, en esta forma. Un saludo, ¿no? No atinó a darme la mano, ni a conversar, ni nada. Solamente ese movimiento de cabeza y una especie de sonrisa. ¿Ese fue el día que estuvo más cerca? Más cerca de él. Estuve tomando café, inclusive. ¿Usted está convencido que era Hitler? Sí, sí, sí. ¿Y pudo ocurrir que alguna de estas unidades llegaran hasta las costas patagónicas? Bueno, dentro de las versiones se manejaban 2 puntos fundamentales de apoyo, de ubicación argentina. Una era la zona debajo de Comodoro Rivadavia y la otra zona era aquí, San Clemente del Tuyú. Esas fueron las 2 zonas que más se manejaron hipotéticamente como probable desembarco a través de submarinos de jerarcas nazis. La llegada de los submarinos a Mar del Plata, así como una gran cantidad de avistajes en distintos puntos del litoral austral, confirmaron que una flota de sumergibles había buscado refugio en aguas jurisdiccionales argentinas. Los servicios de inteligencia de Inglaterra y de Estados Unidos se mantuvieron en vilo porque se manejaba la información de que Hitler había escapado.
nuestro equipo periodístico se trasladó hasta la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. Allí es muy conocida la historia de una enfermera de la Cruz Roja Internacional quien conoció a Hitler en Europa. La mujer, Mafalda de Batinic, dijo que cuando terminó la guerra vio a Hitler en la Patagonia Argentina. Claro, ella siempre nos narraba una anécdota en casa. Yo soy nacido y criado acá en Comodoro Rivadavia. Entonces ella acá, siempre en rueda de familias, o en reuniones de amistades, cada tanto siempre narraba su encuentro o su visión de Adolfo Hitler aquí en Comodoro Rivadavia. Y así hablando y hablando, yo tengo comentarios siempre que había cada tanto la famosa anécdota de Hitler, si en serio había muerto en su momento, como se decía, como la historia oficial lo narraba, o si había sobrevivido, y para ella siempre lo contaba que sí, que para ella, porque lo vio acá en Comodoro Rivadavia. ¿Y cómo fue? ¿Cómo relataba ese encuentro? El encuentro acá en Comodoro Rivadavia, ella trabajaba en el hospital Eva Perón, en el kilómetro 3, acá de Comodoro Rivadavia, actualmente el Hospital Alvear, que era un hospital dependiente de YPF, de Nacimientos Petrolíferos Fiscales, y también trabajaba en una clínica que se llamaba Clínica de Alustici Barando, aquí en la calle de San Martín. Según creo, yo no recuerdo bien, pero me parece que fue año 51, máximo 52, o fines de 50, por ahí, en esa época. Había un estanciero muy conocido que había tenido un percance de tipo privado, familiar, con su esposa y un capataz del campo donde él era propietario. Y le habían disparado una serie de tiros. Era un hombre obeso, muy obeso, era una persona muy conocida acá, una persona de muy buen prestigio en la zona, un muy buen vecino. Y varios días después, cuando se estaba recuperando, lo visitan los dos alemanes que lo trajeron, más un tercero, que prácticamente era como la presencia de él, la fuerza de su presencia, era como el jefe de ellos. Tenía un nombre que no recuerdo, en su momento lo comentaron, yo no lo recuerdo, pero no era el nombre de Adolfo Hitler. Era otro nombre similar, parecido o de origen alemán. Mi madre lo observa y para ella, cuando lo ve, dice, este hombre es Adolfo Hitler. Se lo comenta a los responsables de la clínica, quienes vienen a observarlo. Lo observan y bueno, quedó un comentario ahí, mirando como una gran novedad. Este hombre no habló de que era supuestamente Adolfo Hitler, no habló ni nada, sino que asentía, se solidarizaba con este señor, hablaba otro alemán en un castellano muy acotado, y cuando se retiran y se van, mi madre le requiere al paciente, diciéndole, pero este hombre es Adolfo Hitler. Bueno, sí, evidentemente, pero mirá que esto es una cosa reservada. El pescador Masuccelli asegura que el casco de un submarino nazi permanece hundido en la caleta de los Loros. Y este submarino más o menos de una longitud de unos 45 a 50 metros de eslora. Tienen un gran deterioro. Tiene un gran deterioro por el óxido y por el agua que penetra adentro, se va barriendo constantemente. ¿Usted es pescador? Yo soy pescador. Esa es una zona buena de pesca. Donde se pesca mucho y de donde se extrae mucho bivalvo. Así que es una zona de actividad de ustedes permanente. Exclusiva. Va mucha gente de acá de la zona a sacar mejillones y otras cosas. De lo que lo hemos visto somos aproximadamente entre 15 y 20 personas. Que nunca le prestamos atención, nunca se nos dio, porque no sabíamos en realidad la importancia que tenía, ni por qué lo buscaban. Ustedes sabían que estaba ahí, pero... Que era una cosa de algo de la guerra, pero que para nosotros no tenía ninguna importancia. Si uno va ahora, ¿qué ve? ¿Lo puede ubicar? Y yo creo que lo puedo ubicar.
¿A qué profundidad estaría el submarino? Sí, el submarino debe estar entre 18 y 15 metros, más no está. ¿Y a cuánto de la costa? Calculo que entre unos 30 kilómetros aproximados. Eso permanece más o menos entre 7 y 9 horas, esta gran bajante. Y en tanta distancia, usted si no está preparado para llegar hasta ahí, no puede llegar de ninguna forma. Lo tapa el agua. Claro. O sea que corre contra el reloj una vez que tiene... va contra el reloj. Y si no es una bajante de estas extraordinarias, sino que es una de las bajantes diarias, ¿no lo llega a ver? No. No, porque es muy poco lo que baja. ¿Qué piensa de esta historia? ¿Qué arma usted con todo esto? ¿Qué puede que hemos podido tener la posibilidad de que Perón amparó a esta gente? ¿Usted piensa que fue así? Yo creo que sí. ¿Y qué venía ahí? Lo que venía no lo sé. ¿Pero qué piensa que venía? El oro que habían robado en alguna nación. ¿Y se habla de los tripulantes de este submarino que podrían haber bajado? Y por lo que se supone, la mayoría viven en Bariloche. El aviador Chironi dice que desde un avión pudo ver al submarino hundido. Empecé mi actuación como instructor de vuelo en San Antonio Este. Yo estoy al lado de este club hace más de 40 años. En ese interín me vine a la provincia como director de aeronáutica. Estuve un tiempo, después no fui más director y quedé de piloto oficial de la gobernación. Pero nosotros, con nuestros alumnos y nuestros pilotos, hacíamos vuelo en la zona, salíamos a sobrevolar la costa. No puedo precisar ahora con quién por lo general siempre era con algún piloto, no puedo precisar. Tendría que recorrer planillas de vuelo de tantos años, no sé si estarán, ¿no? ¿Pero de qué época estamos hablando? ¿De qué año aproximado? 1956, estoy hablando. Que empezamos la actividad oficial. 55 empezamos la actividad oficial. Y en uno de esos vuelos, yo lo vi, no le di mucha importancia, ¿no? Porque siempre había por ahí algún barco hundido, alguna cosa. Y no le dábamos importancia, ni nunca más en la vida le di importancia de que el submarino. ¿Y cuál era la condición del mar en ese momento para que lo pudiera ver? Eso es una condición muy especial. Una bajante muy grande, muy extraordinaria. Al atardecer, el sol medio bajando. Tiene que hacer una condición muy especial, ¿no? Para que alcance a verse algo. ¿Y quedaba sobre el agua? No, quedaba casi al borde del agua hacia adentro, sí, un poco saliendo. Hace poco hablé con un compañero mío que fue piloto de la provincia, José Duca, hablábamos del tema del submarino. ¿Te acordás, Mario? Dice, cuando hablábamos con el Azteca, que lo veíamos, él se acuerda. Él se acuerda. Él está en Buenos Aires y él se acuerda. ¿Qué pudo llegar a ver? ¿La silueta? No, apenas una trompita asomando en la arena, sí, apenas. Según algunos pobladores de la costa, los desembarcos de los nazis en la Patagonia dejaron rastros concretos. El campo se llama la Madreselva. Yo lo heredé en el año 1969 de la familia Beiguela, pero pertenece de ellos desde el año 1943, que fue comprado al señor Ernesto de Reyes. Ahora, este antiguo propietario compró a la compañía. Era una compañía alemana de los cuales no solo eran dueños de la Madreselva, sino que había otras estancias. Eran dueños de El Salado, la Caleta de los Loros y la Primavera, que tenían el casco principal en la Primavera. Era, digamos, donde se administraba el resto de los campos. Esta compañía fue muy, muy fuerte hasta el año 30, que comenzó el desequilibrio mundial, ¿no? Y estaba asociado con los barraqueros de Patagones, que todos eran descendientes de alemanes o alemanes, ¿no? Y hacían acopios de frutos del país, como la lana, los cueros. Patagones era Puerto Libre, venían los buques de las empresas Mianovich, y era un emporio, digamos, en la zona.
al ser puerto libre se desembarcaban un montón de cosas y había propiedad. Después se fue desmembranando, no sé por qué motivo, o porque tal vez la crisis esa del 30 afectó mucho a Alemania. La Madreselva tiene de costa de mar fácilmente 10 kilómetros y es una semibahía. Por eso arrastra tantas cosas que desechan del mar, vienen a parar a las playas. Y entre ellos se pueden haber encontrado estos chapones y las chapas estas, sin haber sido desembarcadas, sino haber sido tiradas por submarinos o barcos alemanes. El señor Ramírez no fue peón mío, sino fue peón del primo mío, del cual yo heredé este campo. Y él decía que en el año 43, 44 se veían emerger submarinos frente a estas playas, y había días que estaban 1 o 2 horas fuera del agua. Y volvían tenían temporadas, por ahí pasaba mucho tiempo del cual no aparecía ninguno, pero tenían temporadas que seguido, casi semanalmente se podría decir. Así que usaban la bahía o el golfo, digamos, como un refugio para seguir por las costas de la Patagonia. Las playas de arena parecen haber apresado pruebas contundentes sobre el desembarco de los nazis. Soy coleccionista de antigüedades. En el año 78, 79, yo recorría mucho la zona del puerto de San Antonio Este, el cual todavía no estaba hecho. Recorría mucho las costas. Me gusta juntar todo lo que encuentro. Y en una de mis caminatas por la Caleta de los Loros, un día vi unas maderas incrustadas en la playa y la curiosidad me llevó a escarbar ese lugar y empecé a escarbar y encontré 2 candados, encontré una cuchara redonda de madera, encontré el casco de una pistola Luger, encontré unas botellas. Bueno, en aquellos años yo no sabía que había un submarino, ni me lo imaginaba, lo junté como que eran cosas que alguien había tirado o había arrojado y a mí me llamaron la atención y por su antigüedad yo las traje a mi casa. A su vez, no encontré todo en el mismo día, solamente encontré 2 candados en una de mis caminatas y el casco de la Luger. Después encontré las botellas, encontré la cuchara de madera y lo traje. Pensaba que era o bien basura que había tirado algún vecino o que eran cosas de un galeón que hay también aquí en San Antonio hundido. Y bueno, a través de los años se descubre que parece que son cosas del submarino alemán. Recién en 1996, la Armada Argentina liberó públicamente documentación que da cuenta de la presencia de submarinos nazis en aguas jurisdiccionales argentinas. Oficialmente, se confirma que la presencia de las naves ocurrió 2 meses después de concluida la Segunda Guerra Mundial. La torpedera Mendoza envió el aviso de un avistaje de submarinos en San Antonio Este. Además, hicieron varias denuncias. La Armada manejó la hipótesis de que los submarinos intentaban cruzar del Atlántico al Pacífico por el Estrecho de Magallanes. El jefe del Estado Mayor General, vicealmirante Héctor Bernengo Lima, opinó que debe darse la orden al señor comandante en jefe de la escuadra de mar que evite el pasaje de submarinos alemanes del Atlántico al Pacífico, estableciendo un patrullado conveniente en el extremo sur
hasta nueva orden. Ocho torpederas rastrearon sin ningún tipo de resultado a los sumergibles. ¿Era verdad que estos submarinos querían ir al Océano Pacífico o en realidad se trató de la operación nazi cuyo nombre secreto era Tierra del Fuego y cuyo objetivo final era el desembarco de oro y jerarcas en la Patagonia argentina? Vidal Pereira, un ex técnico de la empresa alemana Lausen, también confirma la presencia del sumergible. Al llegar a esa zona, de atrás, rodeando el médano que para mí era una montaña de arena en ese tiempo, bajando así por la costa, a una cierta distancia más o menos de los 300 o 400 metros, en barranca, y después seguía la playita. Ambas veces pensé que eran rocas, en la cual cuando las miré detenidamente, no eran rocas, eran partes de embarcaciones. Y bueno, para mí era un barco hundido. Barco hundido con el solo hecho de decir barco, pero mirándolo bien, no, eran partes de submarinos. Se me ocurre que eran submarinos que habían encallado y lo dejaron ahí para poder rescatarlo. Esa es la opinión, el sentido en la cual yo no fui con ninguna misión de buscar el submarino, nada. La misión mía era otra, quedarme pasar el tiempo en aquellos tiempos que estaba cambiando. ¿Y qué es lo que vio? Vi la popa la proa, mejor dicho, del submarino. Así que se me ocurrió que eran submarinos en esa oportunidad, por la forma, y la forma que estaban puestos, y esa forma triangular que tenía. Y eran dos partes, una normal a la playa, como encallándose, y la otra oblicua, alrededor de distancia de una de la otra, de unos 20 metros habrá sido. No estaban cerquitas, estaban un poquito distanciadas, más hacia adentro del mar, ¿no? Que cuando la ola se iba, más aparecía. En el primero, que estaba encallado, sí aparecía parte de la torreta. Como yo quería saber, en esa oportunidad se me ocurrió tenía conocimiento de que todo submarino tiene un cañoncito. Quería ver el cañoncito, cómo estaba. Porque la torreta la llegaba a ver. Llegaba a ver la torreta. Y no aparecía. Yo lo vi como lo vio, pero lo vi lejísimo, ¿viste? Una cosa negra así. Como te puedo dibujar, la punta de una proa de un submarino. Por ahí decía que no se podían acercar, viste, rumores, porque estaba dinamitado. Que tenía explosivos. Que tenía explosivos, y yo siempre sostuve que ese submarino no tenía explosivos. Y ahora con el tiempo yo creo que se debe haber corroído, se debe haber hecho agujero y debe haber entrado el agua y se asentó del todo. Wilfred von Owen fue asesor del jerarca nazi Joseph Goebbels. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, buscó refugio en Argentina. Le preguntamos a von Owen por qué eligió este país. Los ingleses que manejaban los asuntos de pasaportes y todo eso, y él me dijo, mire, existe en América del Sur donde usted a donde quiere emigrar, existe un país del cual el presidente es muy alemanófilo, se llama Perón, y seguro si usted trata de emigrar por allá, va a tener éxito, y así fue. También se mencionó que otros submarinos se habrían dirigido hacia las costas patagónicas. Sí, no entiendo nada de los asuntos del mar, pero es posible que llegaron. Si la gente han desembarcado
dónde quedó su vehículo, dónde quedó el submarino al cual pertenecían. ¿Lo habrían hundido? O que esto es una materia perfectamente ajena para mí, pero la posibilidad existe. Distintas expediciones tratan de encontrar los cascos oxidados de los míticos sumergibles que habrían sido hundidos por los mismos nazis luego de desembarcar. A más de 50 años de la caída del Tercer Reich, recién hoy salen a la luz varios datos sobre el nazismo y sus vinculaciones con los gobiernos de distintas partes del mundo. En Santa Cruz, en el litoral atlántico, los pobladores aseguran que Hitler contemplaba el mar, sentado en un banco de madera que aún se encuentra sobre un médano. Fantasía, realidad, mito. Durante varios años, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el FBI reunió información sobre la presunta presencia de Adolf Hitler en la Argentina. Los informes de agentes y las declaraciones de testigos repiten en esos informes frases con las palabras submarinos, Patagonia y Córdoba. Al relato de los pobladores patagónicos se suman estos sugestivos documentos, mientras que otros permanecen en archivos secretos y nunca, hasta ahora, han sido dados a conocer.